Las compañías tabacaleras son tristemente famosas por usar algunas de las tácticas promocionales más escandalosas para vender sus cigarrillos. Pero sin duda, su táctica más polémica fue usar a doctores para promocionar sus productos. Entre las décadas de 1930 y 1950, se hicieron miles y miles de anuncios de radio, impresos y comerciales con profesionales médicos afirmando que los cigarrillos no eran dañinos, sino que en realidad eran beneficiosos para la salud. Escuchar esto genera algunas preguntas. ¿Qué compañías estaban detrás de estos anuncios? ¿Cómo convencieron estas compañías a los doctores no solo de aprobar estas afirmaciones de salud tan descabelladas, sino también de aparecer en los anuncios? Y lo más importante, ¿cómo lograron estas compañías salirse con la suya durante tanto tiempo? Para responder a estas preguntas, necesitamos echar un vistazo a tres compañías tabacaleras en particular. La primera de ellas es American Tobacco. American Tobacco, los fabricantes de los cigarrillos Lucky Strike, son reconocidos por ser la primera compañía en presentar doctores en sus anuncios publicitarios. ¿Pero por qué usaron doctores en primer lugar? Bueno, en la década de 1930 fumar era lo normal tanto para hombres como para mujeres en Estados Unidos, e incluso la mayoría de los doctores fumaba. Pero al mismo tiempo, había una creciente preocupación pública sobre los riesgos para la salud de los cigarrillos, gracias a un alarmante aumento de casos de cáncer de pulmón entre la población en general. Sin embargo, en ese momento no había evidencia clínica que probara que fumar era la causa de este aumento, lo que a su vez permitió que compañías tabacaleras como American Tobacco idearan un plan astuto para tranquilizar al público. Y ese plan consistía en reclutar doctores para sus esfuerzos de mercadotecnia y así calmar el miedo del público de que fumar estuviera relacionado con el cáncer. Aquí tienes un ejemplo. En uno de sus anuncios, American Tobacco afirma que más de 20,000 médicos dicen que los Luckies son menos irritantes y que protegen tu garganta contra la irritación y la tos. Estas afirmaciones, por supuesto, se complementan con un doctor sonriente que aparentemente aprueba lo que se dice en el anuncio. Hoy en día, afirmaciones como estas son ridículas, pero en aquel entonces se aceptaban como hechos. Entonces, ¿cómo logró American Tobacco salirse con la suya con afirmaciones como estas? Bueno, la respuesta nos da una visión fantástica de lo corruptos y engañosos que eran estos anuncios de cigarrillos con doctores. A finales de la década de 1920, el presidente de American Tobacco, George Washington Hill, estaba ideando maneras de encontrar una razón para que los consumidores compraran cigarrillos Lucky. Con la preocupación pública constante sobre los posibles efectos en la salud de fumar cigarrillos, él sabía que quería usar algún tipo de afirmación médica para mostrar que sus cigarrillos no eran dañinos para el cuerpo. Y así, sin ninguna evidencia científica real que respaldara su afirmación, Jorge insistió en que el proceso de tostado al que se sometían los cigarrillos Lucky disminuía la irritación de la garganta. Para probar esta afirmación, la agencia de publicidad de American Tobacco envió miles de cartones gratis de cigarrillos a médicos y les pidió que respondieran una sola pregunta. ¿Son los cigarrillos Lucky menos irritantes para gargantas sensibles y delicadas que otros cigarrillos? Y así, al recibir un paquete gratis de cigarrillos y solo tener que responder una pregunta sencilla, 20,679 de esos médicos dijeron que sí. Y bueno, eso fue suficiente evidencia para American Tobacco. Sin realizar ninguna otra prueba a fondo para respaldar su afirmación, American Tobacco siguió produciendo miles de anuncios diciendo que los médicos aprobaban su afirmación de que fumar cigarrillos Lucky en realidad beneficiaba tu garganta y pulmones. Estos ridículos anuncios impresos fueron elogiados por el público y, de hecho, aliviaron sus temores de que fumar estuviera relacionado con el cáncer de pulmón. Y debido al éxito de estos anuncios, otras compañías tabacaleras tomaron nota, una de las cuales fue Philip Morris. Hoy en día, Philip Morris es una de las compañías tabacaleras más grandes del mundo, pero a mediados de los años 30 apenas era un recién llegado al mercado. Buscando maneras de expandir su negocio, Philip Morris vio el éxito que tenía American Tobacco con su estrategia de marketing basada en argumentos médicos, así que decidieron seguir el mismo plan. Comenzaron a producir anuncios en revistas que presentaban hallazgos comprobados de doctores que afirmaban que los cigarrillos Philip Morris también ayudaban a eliminar la irritación de la garganta. Por ejemplo, este anuncio de 1937 afirma que un informe sobre los hallazgos de un grupo de doctores encontró que cuando los fumadores cambiaban a Philip Morris, todos los casos de irritación se resolvían completamente o mejoraban notablemente. Pero en realidad, esta afirmación era completamente falsa, y la manera en que Philip Morris manipuló a los doctores para que estuvieran de acuerdo con ellos es impactante. De la misma manera en que American Tobacco conquistó a los doctores con cajetillas gratis de cigarros, Philip Morris estaba en busca de reclutar médicos para ponerlos de su lado.
pero se esforzaron mucho más para ganárselos. Representantes de Philip Morris asistían a convenciones médicas durante todo el año y montaban exhibiciones donde los doctores no solo podían obtener cigarrillos gratis ilimitados, sino también relajarse en cómodos sillones y socializar entre ellos. Cientos de doctores en estas convenciones hacían fila para recibir sus cigarrillos gratis y hablar con estos representantes sobre hacer investigaciones para Philip Morris. Ahora, por supuesto, toda esta artimaña era un claro ejemplo de que Philip Morris estaba tratando de atraer a los médicos y que realmente no les importaban los síntomas médicos del consumo de cigarrillos. Pero su plan funcionó a la perfección. Su éxito al reclutar doctores les dio la capacidad de publicar sus anuncios en revistas médicas oficiales, lo cual fue una gran victoria cuando se trataba de convencer al público de que sus productos eran saludables. ¿Pero qué diría Philip Morris que tenían de saludables sus productos? Bueno, muchas de sus afirmaciones consistían en lo que se mostró anteriormente. Al parecer, los cigarrillos Philip Morris causaban menos irritación en la garganta y los pulmones. Pero como ya habrás adivinado, los doctores, que ahora eran básicamente empleados de Philip Morris, basaban estas afirmaciones en pruebas bastante dudosas. La principal fuente de estas afirmaciones se basaba en que Philip Morris añadía un químico a sus productos llamado dietilenglicol, un químico que aparentemente hacía que sus cigarros fueran más húmedos y menos irritantes que cualquier otra marca. La investigación detrás de este químico, que fue patrocinada por Philip Morris, se realizó inyectando el químico en los ojos de conejos y observando la diferencia en la irritación. Este extraño estudio aparentemente demostró que el químico causaba menos irritación. Y aunque los investigadores que no fueron patrocinados por Philip Morris disputaron estos hallazgos, el estudio se convirtió en la pieza central de cientos de anuncios de Philip Morris en revistas, en la radio y por supuesto en revistas médicas. Ahora, al afirmar audazmente que sus cigarrillos eran saludables, Philip Morris rápidamente se convirtió en una marca importante por primera vez, pero su participación en el mundo médico no se detendría ahí. Por ejemplo, durante los años 30, la Gran Depresión estaba causando que las organizaciones médicas perdieran millones de dólares. Pero gracias al financiamiento de Philip Morris, estas organizaciones pudieron mantenerse a flote, a cambio de que Philip Morris pudiera seguir publicando sus anuncios inexactos en revistas médicas. De hecho, Philip Morris estaba tan profundamente involucrado en el mundo médico, que su propaganda convenció a los médicos de sugerir a sus pacientes que sufrían de tos y otros síntomas, que fumaran cigarrillos Philip Morris, afirmando que sus cigarrillos eran menos irritantes que otras marcas. Después de escuchar todo esto, probablemente pensarías que estos anuncios no podrían ser peores en términos de manipulación y fraude. Pero sí lo es. Eso se debe a que una empresa llamada R.J. Reynolds llevó esta estrategia un paso más allá y creó la campaña de marketing médico más notoria de todos los tiempos. En la década de 1940, R.J. Reynolds, conocida principalmente por sus cigarrillos Camel, quería obtener una parte del éxito en el marketing médico que estaban teniendo estas otras compañías tabacaleras. Sin embargo, lo hicieron a través de un enfoque completamente diferente, uno que manipuló y romantizó la imagen pública de los médicos a su favor. R.J. Reynolds creó una campaña llamada Más Doctores, una campaña que afirmaba que todos los médicos preferían los cigarrillos Camel sobre cualquier otra marca. Según R.J. Reynolds, realizaron encuestas a nivel nacional y les preguntaron a médicos de todas las ramas de la medicina qué marca de cigarrillos preferían. Aunque esta afirmación en sí misma es cuestionable, la principal preocupación es esa. Les preguntaron a estos médicos cuál era su marca preferida poco después de darles un paquete gratis de cigarrillos Camel, lo cual, por supuesto, hace que la afirmación de que todos estos médicos los preferían sea completamente parcial e ilegítima. Pero independientemente de saber que estaban haciendo algo mal, continuaron imprimiendo miles de anuncios centrados en estos hallazgos falsos durante más de 6 años, y nadie cuestionó nada al respecto. Y así, cuando llegaron los años 50, estas tres compañías y muchas más estaban disfrutando de un crecimiento exponencial y sentadas sobre millones de dólares en ganancias, todo gracias a su extorsión al mundo médico. Sin embargo, sus tácticas de mercadotecnia deshonestas no durarían mucho más. A mediados de los años 50, ya había abundante investigación legítima disponible que sin duda probaba que los cigarrillos estaban relacionados con muchas enfermedades dañinas. Estos hallazgos acabaron por completo con la confianza que el público tenía en las compañías tabacaleras, y las instituciones médicas de todo Estados Unidos comenzaron a rechazar cualquier financiamiento futuro proveniente de esas empresas de ahí en adelante. Así que en 1954 se imprimió el último anuncio de tabaco que presentaba a un médico, y a partir de ahí la industria en su conjunto nunca volvió a usar médicos en sus anuncios. Pero eso no detuvo a las compañías tabacaleras de seguir publicitando de maneras engañosas. Por ejemplo, mira este video mío donde analizo la historia sospechosa de la publicidad de Marlboro en la F1.